Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos sean a esta emisión del podcast Emeterio y Marco Gerardo. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema de ese miedo que podemos llegar a sentir, que se puede manifestar en nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras, y que es el miedo a lo que las demás personas digan de nosotros. Así que bueno, vamos a estar explorando diferentes matices de esta temática. Los invitamos para que se queden aquí. Pero antes, pues, Emeterio, ¿cómo te encuentras? Marco Gerardo, amigos, amigas, bienvenidos. La vida es tan preciosa y es tan extraordinaria que en algún momento de nuestro recorrido de vida hemos de hacer una pausa para poder revisar cómo me estoy conduciendo a nivel emocional, a nivel mental, incluso también a nivel espiritual. ¿Cuáles son los enfoques correctos que tengo? ¿Y cuáles son los enfoques incorrectos? ¿Por qué? Porque a partir de aquí podemos descubrir que algunas cosas podemos llevarlas a cuestas, como este que estamos analizando hoy, el temor o los temores al que dirán. Y no vaya a ser la de malas que eso esté generando ruido en nuestra propia mente. Y sobre todo, no solamente el ruido en nuestro propio interior, sino las anclas, las limitaciones que tendremos de vida. Si tú, amigo, amiga, que nos ves, nos escuchas, en algún momento has sentido en tu interior esa sensación o ese temor relacionado con el qué dirán, seguramente te habrás dado cuenta que eso te impide avanzar. Es como estar en un pantano, es no saber si accionar o no accionar. Por eso vamos a estar reflexionando sobre este tema. Sí, fíjate, una de las cosas interesantes que ahorita estoy pensando es que generalmente tomamos este asunto de la importancia de lo que dicen los demás solamente en función de lo que dejamos de hacer. O sea, esa es una de las implicaciones. Lo que dejamos de hacer por lo que van a decir de mí, por lo que pienso que van a decir de mí, por ese miedo a que las demás personas me critiquen, me juzguen, me señalen, etcétera, ¿no? Pero también hay una implicación aparte o diferente a esta, y es también todo lo que hago por el que dirán, ¿no? O sea, fíjense esto, es lo que dejo de hacer por lo que van a decir de mí, pero también todo lo que hago, todo lo que me permito en la vida, todo lo que hago en función de también tener ese reconocimiento, y que implica prácticamente lo mismo, nada más uno en dirección de quizás dejar de hacer cosas importantes para ti, y otro es en función de hacer cosas que quizás no sean importantes o benéficas para ti, pero aún así las haces, ¿no? Sí, la vida es demasiado corta. Aun si viviéramos 100 años, seguiría siendo corta. Para poder anclarnos o incluso estancarnos en ese temor. ¿Qué estarán pensando las personas de mí? ¿Qué es lo que estarán creyendo? ¿Qué es lo que estarán de alguna manera opinando? Y es que hay que tener en cuenta que siempre las personas hablarán de ti o siempre las personas opinarán de ti. Pero aquí eso no es lo más valioso, no es lo trascendente, que hablen o dejen de hablar. El capital, el tesoro en este asunto, finalmente es, ¿y qué opinas de ti? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes en relación a tu propia capacidad, habilidad, tu propio recorrido de vida? Y es aquí donde considero que es muy valioso reconsiderar. Escucho las opiniones de los demás que me pueden detener, me pueden hundir, o escucho mis propias opiniones que me pueden dar alas, que me pueden impulsar, que me pueden conectar a una vida de auténtica libertad emocional, mental y espiritual. Sí, pero fíjate, ¿de dónde viene de dónde viene esa necesidad de escuchar a los demás? ¿O de dónde viene esta, eh,
este aspecto, esta, digamos, dinámica en nuestro pensamiento de generar tanta atención o de darle tanta importancia a lo que los demás opinan de nosotros. O sea, porque me imagino que muchas personas lo hemos vivido. O sea, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, etapas incluso de vida, donde yo ahora pienso que estaba muy sujeto hacia eso, y eso definía mucho lo que hacía. Pero entonces, ¿qué implica eso? O sea, ¿cuál es el trasfondo, cuál es la causa de que eso se manifieste en nuestra psique, en nuestro pensamiento? Sí, definitivamente lo que tú dices es bien valioso. Considero que hay etapas o momentos en nuestra vida donde nos estamos forjando, nos estamos fortaleciendo. Y eso significa que los lentes que tenemos hacia el mundo están muy enfocados hacia allá. Pero también aquí hay una riqueza de lo que tú estás comentando. Llegamos a otra etapa de la vida donde comprendemos la esencia y sabemos que no es tanto ver lo que está allá, sino también empezar a ver lo que está acá. No es tanto escuchar tanto a los demás, sino más bien aprender a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, hay esa etapa en nuestra vida en donde realmente es muy importante la mirada de los demás en nosotros. O sea, esa etapa de aprendizaje propiamente de nuestra infancia, nuestros primeros pasos en la vida, y donde pues realmente tenía no solamente una importancia psicológica lo que los demás pensaban de ti, sino también la importancia a nivel de sobrevivencia, ¿no? Porque imagínate, cuando llegamos al mundo, cuando llegamos a esta vida, en nuestro nacimiento, fuimos recibidos por una madre, por un entorno, en un contexto de vida. Pero ¿qué pasaría si ese contexto de vida no nos quisiera? O sea, no nos apropiara. ¿Qué pasaría si al contrario nos rechazara? Hay algo muy interesante, porque realmente de el que seamos o no aceptados en ese momento tiene que ver con si vamos a vivir o no. O sea, porque un niño que no se le atiende en esos momentos, o sea, imagínate, no se le alimenta, no se le protege, no se le cuida, puede estar incluso en riesgo su vida. Entonces, hay estudios muy interesantes que dicen que, por ejemplo, cuando un niño sonríe, un bebé sonríe, lo que está haciendo es provocando en la madre el afecto. Entonces el niño hace sus muecas, hace sus risas, estos gestos que son como gestos muy, pues sí, muy propicios para que las personas que lo ven se enternezcan. Pero eso dicen que biológicamente, instintivamente, provoca en la madre esos sentimientos de cariño. Entonces el niño desde ahí está buscando una cierta aceptación y aprobación del entorno, porque sabe dentro de su instinto, de su biología, que es importante incluso hasta para sobrevivir. Pues imagínate desde dónde nosotros empezamos a aprender que es importante el que el entorno en el que nos movemos nos acepte. Claro que a partir de ahí pues ya vamos adhiriendo muchos elementos. O sea, no solamente se queda eso, se va hacia la parte de nuestro desarrollo, la parte de nuestro crecimiento, ya entra también la parte de la socialización, de identificarnos con el grupo. O sea, entran ya muchos factores que van, digamos, aumentando este principio de vida. Pero sí llega una parte en donde nosotros empezamos a ya no necesitar del entorno, donde ya no necesitamos de la madre o del padre que nos cuide o nos cobija. Hay una etapa en nuestra vida en donde empezamos a tener ese reconocimiento de la individualidad o de la independencia, o de esa parte que tenemos que aprender a construir en nosotros. Y es donde aquello que en algún momento era bueno, incluso lo decía, para sobrevivir, aquello que era favorable para ti,
en estos otros momentos, en estas otras etapas donde tienes que aprender a validarte a ti mismo, ya no lo es. Ya no es, ya entra en un segundo plano, en un segundo término. Claro, eso no quiere decir que entonces tengas que entrar en conflicto con todos o entrar ya irte hacia otro extremo, ¿no? No quiere decir eso, simplemente el que el acomodo en cuanto a tu perspectiva de vida tiene que ser ya más en función hacia esa validación personal y no tanto a la búsqueda de validación de los demás. Pero ¿qué pasa si no hacemos ese proceso de despegue, de discernimiento o de trabajo interior donde generemos esa independencia? Si no lo hacemos, entonces si vamos a estar toda nuestra vida, o por lo menos una etapa, y postergando, entonces esa necesidad de poder ser validados. Y ahí es, fíjate, en donde podemos ver que incluso para muchas personas hasta parece de vida o muerte el que otros le acepten o no le acepten. Cuando vemos esta necesidad tan grande que tienen personas para ser validados por su pareja, por ejemplo, por su relación, y se desviven completamente en la relación y entran incluso en otros panoramas muy complejos, pero todo en función a esa parte dentro de ellos en donde se encuentra la necesidad de ser validados, y así lo viven tal cual como si fuera un asunto de sobrevivencia, pero que les puede llevar a aspectos muy, muy complicados en su vida personal. Este es un buen punto, porque lo que retomo de lo que estás comentando, la vida está hecha por etapas o de etapas, y cada una de ellas en el contexto y en su momento enriquecedora. Pero ¿qué sucedería si una etapa tratamos de extenderla hacia toda la vida? Y es ahí donde considero que eso nos bloquea, eso nos limita. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, en algún momento, claro, escuchamos para encontrar los rumbos, las directrices, incluso escuchamos para encontrarnos a nosotros mismos. Sí. Pero llega un momento en el propio recorrido existencial donde hemos de aprender a escuchar los dictados del corazón. ¿Cuál es también esa sabiduría innata? ¿Cuál es esa parte profunda que también debe entrar en mi vida para poder marcarme rumbos, acciones, incluso atrevernos? Y es ahí donde considero es la parte de riqueza que hemos de contemplar o de considerar. Si en este momento alguna persona está todavía con esos temores, esas angustias, esos miedos, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a platicar entre ellos? Y eso literal te paraliza. Eso ya no te impide accionar. Es ahí donde hemos de revisar y donde hemos de llegar simplemente a una toma de conciencia. Y esto es justamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de arrojar luz, de dar un mensaje. Porque posiblemente a algunas personas esta es la pieza de oro que les hacía falta para comprender y comprenderse. Y es ahí, en este punto, donde decimos, está bien, en alguna etapa si lo viviste, pero ahora entra en esa nueva visión, en esa nueva conciencia, donde debes también saber que es válido, es bueno, es favorable que tú escuches esa voz interna, la voz del corazón. Y como tú dices, no es confrontación, es comprensión. De alguna manera te concilias tanto lo de adentro como lo de afuera. Y es que el detalle es que muchas veces nos vivimos solamente hacia afuera, pero no nos vivimos hacia adentro. Posiblemente apreciemos y valoramos personas y cosas fuera, pero no apreciamos y valoramos el universo que llevamos en nuestro interior. Y hemos de llegar a un punto donde nos complementemos o donde seamos completos. Sí. Y esto nos marca un buen norte, un buen rumbo. ¿Y tú qué dices? ¿Quiénes son más propensos a darle más peso a lo que dicen de ellos? ¿Los hombres o las mujeres?
Sí, considero que quien más pueden resentir en este sentido son las mujeres. ¿Por qué? Por una razón, el hombre es racional, la mujer en sí es más emocional. Y esto que estamos planteando y que estamos reflexionando pertenece a la esfera de las emociones, no necesariamente a la esfera del raciocinio. Y es ahí donde considero que las mujeres en general, puede haber excepciones, resienten más el tema del que dirán. Pero eso no es malo. Al contrario, es algo que se puede capitalizar, porque en una octava más elevada también es sensibilidad, también es conexión, es atención, es apertura. Y es por eso que hemos de estar atentos para enfocar todo esto de manera ascendente y no que se convierta en traba o en ancla. Sí, fíjate que yo ahí tengo una teoría. A ver. Así como para... No, sí, realmente la mujer le da más peso a la parte social, a la parte de las relaciones, a la parte de los vínculos que no, como tal cual como tú lo dices, no solamente son racionales, los vínculos son emocionales. Y si más peso tiene, más peso socialmente tiene, por ejemplo, las primeras impresiones que dan las personas que los miles de palabras que pueden decir después, porque las primeras impresiones generan emoción. Las primeras impresiones son el estímulo que a ti te crea ya un símbolo interno, y ese campo lo entienden mejor las mujeres, por supuesto. O sea, las mujeres tienen un desarrollo emocional mucho más elevado que el hombre. El hombre tiene desarrollo, pero en otras áreas. Entonces, el tema de las relaciones humanas, el hombre las ve como, todavía las vemos como si estuviéramos en la prehistoria. O sea, las entendemos de esa manera muy arcaica todavía. E incluso yo he visto mucho de que los hombres tienden a tirar a la basura ese aspecto o ese peso de lo que los demás pueden pensar de ellos. O sea, lo tiran a la basura de manera muy... pues como muy inconsciente, muy inocente incluso. O sea, no le dan el peso que realmente tiene. Y es donde la mujer sí lo detecta. O sea, un hombre si socialmente es quemado, al hombre le implica la economía, le implica términos laborales, pero le implica también términos relacionales. O sea, le implican muchas cosas y eso no lo entiende el hombre. O sea, el hombre piensa que no, es como tirar cualquier cosa ahí y no pasa nada. Más ese campo, te decía, la mujer sí lo ve. O sea, la mujer sabe que si en algún momento hay un asunto que es público en donde ella queda mal, la mujer detecta y sabe lo que le va a repercutir en un futuro igual en estos campos o en estas áreas que mencionamos. Entonces, sí, yo ahí también considero que la mujer, por ese avance o ese foco que tiene más sobre las relaciones humanas, entonces tiende a hacer esto. Claro que puede ser tomado desde el área positiva como desde el área negativa, porque es ahí también donde yo considero que la mujer, al darle demasiado peso a lo que los demás consideran, entonces se pierde de muchas cosas. O sea, se pierde de, no sé, por ejemplo, el peso que le pueden dar a relacionarse con alguien por lo que van a decir su mamá, o lo que va a decir su hermana, o sus amigos, o las demás personas. O sea, ese peso extra le puede hacer llevar a perder ciertas oportunidades. Y no solamente en ese campo, en muchas otras. Pero ahí es donde vemos esa parte o esa connotación que puede ser negativa, ¿no? Que el hombre, pues ahí también aprovecha mucho. El hombre no se la piensa tanto en cuanto a iniciar cosas, a menos que sea un hombre con mucha ansiedad social, pues quizás ahí sí tiene un sobrepensamiento, pero generalmente no. Generalmente el hombre es más activo en ese sentido. Sí, lo que comentas es uno de los elementos que me parecen muy buenos. Definitivamente las emociones vibran hacia arriba o vibran hacia abajo. Es decir, lo que siento yo
puede estar conectado con lo que podemos llamar emociones elevadas o emociones creadoras, o también lo que puedo sentir yo puede estar conectado con emociones destructivas. Sí. Y entonces aquí este elemento que tú comentas, lo estoy moviendo hacia allá. Si el hecho de que una mujer pueda estar con esos sensores abiertos, con esas antenas de conciencia, de percepción, es correcto. Pero si eso empieza a favorecer emociones negativas o emociones ya limitantes, es ahí justamente lo que hay que observar, lo que hay que revisar. Y es que al fin y al cabo también hay que tomar en cuenta que estamos en este mundo pues con un propósito de aprendizaje. Se dicen en las tradiciones milenarias de que este mundo es una escuela, que venimos aquí a aprender. Y eso también, si lo enfocamos hacia este punto, también es valioso. Entonces, si tú te estás dejando arrastrar, limitar, cohibir por el qué dirán, qué pensarán, entonces aquí la idea es hacer el ajuste, encontrar un punto de armonía, un punto de equilibrio, donde por supuesto tengas la oportunidad de desplegar tus alas, de poder conectarte, incluso aspirar la conquista de la estrella más alta, de la estrella más elevada. Pero nada más piensa si una persona, por ese tipo de enfoques, por ese tipo de pensamientos, no se atreve a la conquista más alta de sí mismo o de sí misma. Entonces considero que ahí es donde entra el aprendizaje. Es ahí donde hay que trabajar en la toma de conciencia, en el discernimiento. Y como dice Siddhartha Gautama, hace 2500 años, hay que encontrar el punto que nos equilibre. Finalmente es eso, interno, externo, forma parte de nuestra realidad. Pero hay que entonces encontrar un punto de conciliación para estar, como dice el escritor Jorge Adum, para estar en armonía o para estar bien con el cielo o con Dios, con el diablo, con el prójimo y contigo mismo. Un estado de conciencia, de equilibrio, un estado de libertad, un estado de pausa o posiblemente prudencia, pero al mismo tiempo con las alas abiertas. Sí, fíjate que encontrar ese punto medio creo que es clave. O sea, clave en cuanto a... Es importante. Sí, es importante tener esa mirada externa y darle el valor que tiene, porque finalmente pues todos estamos sujetos a las leyes naturales, pero también a las leyes sociales. Estamos de alguna manera condicionados, sí, por un entorno y por un medio, en donde por supuesto que el valor social cuenta. El valor social de una persona cuenta para mucho, o sea, para muchas cosas. Pero ese punto medio, decía, es donde tenemos que poner un foco de atención y ser muy claros, ser muy concretos. O sea, ser muy concretos en cuanto al valor que es real, el valor que realmente le tienes que dar a eso, y el valor que es más una especie de sobrecarga mental, ¿no? Y en donde realmente pues ahí tendrías que trabajar ese detalle. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los hombres, yo diría, tienen que darle peso, o sea, tienes que darle un sentido y una importancia al valor que tienes en la sociedad, un valor que tienes como hombre. Te tiene que importar, claro, tiene que estar claro en ti de que eso te ayuda en todos los sentidos, pero finalmente también entrar en ese equilibrio de que no por eso necesitas la validación. Es que ahí es un punto distinto. Necesidad de validación tiene que ver más con un aspecto de autoestima no elaborado o no sanado. Cuando tú quieres esa validación, no tiene que ver con un valor social, tiene que ver más con un asunto de decir, pues necesito que alguien me haga fuerte, necesito que alguien incluso hasta se haga responsable de mi decisión, ¿no?
muchas veces tiene ese trasfondo también la necesidad de escuchar a los demás, de que pues, no te estás haciendo responsable de lo que quieres hacer, entonces necesitas que alguien te dé el empujón para después echarle la culpa a a la persona, ¿no? Pero entonces encontrar ese punto medio, decía en el caso del hombre, y en la mujer igual, encontrar ese punto medio en cuanto, sí, el peso que tiene la sociedad en tu vida o el valor social, pero también el peso que tienes tú como persona, como mujer, y el peso que tiene también el poder tomar tus decisiones en función a una reflexión personal, en función a un pensamiento más propio. Sostengo que en la medida que una persona acepta el crecimiento emocional, el crecimiento mental o el crecimiento interior, es esa expansión de su propia conciencia, de su propia sabiduría desarrollada, que le permitirá ver más cosas. Y lo que yo sostengo es, entre más cosas veas, es a partir de ahí que tendrás más luz y más claridad para poder decidir o elegir. Pero si una persona, por la razón que sea, no está todavía en ese proceso del crecimiento interior, entonces significa que su conciencia no está avivándose. Entonces está viendo menos cosas. Y entre menos cosas veas, menos podrás comprenderlas o incluso comprender. Y es a partir de este punto donde digo, la vida tiene varios matices, varias cosas. Y no solamente es el hecho entonces de enfocarme a lo que las antiguas generaciones decían. Mira, tú solamente tienes como propósito nacer, crecer, desarrollarte, reproducirte y morir. Y analizando todo esto, la vida no solamente es eso. La vida también tiene raíces, tiene savia, tiene algo incluso más profundo. Y por eso decía, aquí en este contexto, entre más conciencia, entre más valor generes en tu propio interior, te darás cuenta que también la vida es amar. La vida es sentir. La vida es comprender. La vida es surfear. La vida es aprender a resolver. La vida es entonces una preciosa oportunidad de poderte conectar con algo mucho más pleno. Y para esto entonces se requiere el propio crecimiento. Fíjate, considero entonces que una persona puede verse atorada en cuanto al temor o los temores del que dirán, pero puede ser desencadenada o puede ser liberada en la medida que vaya creciendo en el ser, que vaya expandiendo su propia luz personal. Pero fíjate, ¿qué necesita una persona para poder hacer eso? Mira, es algo que veo muy frecuentemente y claro, es parte del trabajo en psicoterapia que yo hago, el llevar a las personas a que tengan ese encuentro consigo mismos. ¿Por qué? Porque generalmente los temas que abordan, la manera en la que los abordan es a partir de los demás. Es que sabes que, Margo, mira, mi pareja piensa que esto, y luego hace esto. Y mis papás piensan esto, y hacen esto. Y cuando le preguntas a la persona, ok, pero ¿tú qué quieres? ¿O tú qué haces? ¿O tú qué piensas de ello? Entonces se quedan en blanco. O sea, hay esa pausa en su pensamiento. Y muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, dicen, es que no sé. O sea, nunca me había preguntado y yo qué pienso, y yo qué creo, y yo qué quiero respecto a esto que está sucediendo. Y es ahí en donde eso hace mucha falta. O sea, cuando tú no sabes qué onda contigo, o sea, cuando no sabes así de directo qué es lo que tú quieres, pues por supuesto que vas a estar escuchando a todo el mundo, ¿no? O sea, le vas a dar peso a lo que los demás quieren de ti, a lo que los demás consideran de ti, a lo que los demás opinen de ti. ¿Por qué? Pues porque tu propia pizarra está en blanco.
en la medida en la que tú aprendes o te atreves a hacer ese contacto hacia contigo, empiezas también a responder a esas preguntas, empiezas a tener el valor para poder decir, es que yo en este aspecto no quiero eso, quiero esto otro. Ah, ok, y eso implica tomar decisión, y eso implica enfrentarte a una postura distinta de otra persona, eso implica tomar las consecuencias también de lo que tú quieres. Ah, bueno, ahí ya implica entonces empezar a ser tú mismo, o sea, aprender a validarte entonces de esa manera. Pero decía, todo esto tiene raíces muy profundas en nosotros. Tiene estas raíces desde que nosotros aprendimos a que no éramos nosotros, éramos el entorno, éramos el medio, éramos los demás, éramos lo que las otras personas intercedían hacia nosotros. Entonces, ese crecimiento interior al que nos referimos tiene que ver en función a eso. O sea, ese crecimiento interior es aprender a escucharte, es aprender a escucharte, aprender a reflexionar contigo, aprender a pensar contigo, aprender a hacerte preguntas incómodas y también a escuchar respuestas incómodas. O sea, incómodas en el aspecto de que te va a implicar hacer cosas diferentes o te va a implicar también el tomar decisiones. Pero finalmente eso es ese camino de individuación en donde aprendes entonces a validarte y ya a partir de eso, pues a entrar en el medio social o en el medio de las relaciones, no desde un diluirte en ellas, sino desde el tú estar presente en ellas para ahora sí hacer pues los acuerdos que tengas que hacer con los demás o con el mundo en el que vives. Entonces, esto nos lleva a un punto que considero muy bueno. El problema no son las voces de afuera, lo que digan o dejen de decir las personas. Al parecer, lo único que hace falta es que incluyas tu voz dentro de esas voces. Y cuando tú encuentras tu voz y la puedes añadir, es ahí donde ya todo empieza a tener sentido. Y es ahí también donde empieza a haber equilibrio. El problema entonces no está en la presencia de muchas o pocas personas. Aquí más bien el asunto es que posiblemente tú no estás presente. Y hay que estar presente en la vida. Sí. Hay que estar presente en el mundo. Porque cada persona o a cada persona le corresponde un lugar. Es como un trono en donde si cada persona va encontrando y va sentándose en el trono que le corresponde en esta trama sagrada de la vida, entonces hay armonía, hay equilibrio, hay sentido, hay poder. Pero ¿qué ocurre si ese trono no lo está ocupando la persona? Hay ausencia de sí mismo. Y esa ausencia, por supuesto, implican muchísimas cosas. Que tú no estás aportando la nota de amor, la nota de comprensión, la nota de conciliación, relación de pareja, hijos, familia, trabajo, proyectos. Aquí entonces el punto clave, considero, es que te hagas presente en este vasto universo. Y para esto, ponte enfrente de un espejo y recuérdate, existo, soy, me aprecio, me amo. Y desde ese reconocimiento de tu existencia, de ese rayo de luz que eres, ahora sí saltas. O simplemente te incluyes y empiezas a relacionarte, pero viviendo, estando presente. Y es a partir de ahí donde considero todo lo que va ocurriendo en tu vida se va a ir tejiendo, se va a ir dando en una dinámica de crecimiento, de superación, de sentido, de propósito. Y es ahí donde considero que la vida entonces es la oportunidad para que te encuentres. Y las personas que están atoradas por el qué dirán es su oportunidad para poder hacer esta reflexión y simplemente decir, el problema no está ahí. Más bien, el problema está en que no estoy presente.
en que no me estoy haciendo de alguna manera visible. Entonces aquí considero es valioso pasar de la invisibilidad a esa presencia tangible y esa presencia significativa en tu entorno, en tu mundo, en tus relaciones y en este universo. Sí, fíjate que y es complejo, bueno, complejo en el aspecto de lo que te va a implicar hacer, lo que te implica hacer ya en el terreno en el terreno ya más personal. En alguna ocasión platicaba con un compañero, ya hace tiempo, y entonces teníamos esta reflexión porque él comentaba que hacia con su pareja no podía expresarse, no podía hablar. Y era una dinámica que pues él traía arrastrando también de mucho tiempo. O sea, esta dificultad, y ya había engranado un tipo de relación en donde las decisiones pues las tomaba su pareja. La dirección de la relación o de las cosas pues la tenía su pareja. Y entonces pues él empezaba a mostrar como esa sensación de incomodidad silenciosa, porque no se atrevía tampoco a expresarla. Y después de un tiempo, él me comentó, me dijo, oye, es que me animé a decirle, o sea, me animé a mostrarle mi inconformidad en un detalle. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Me dejó de hablar. Me castigó con el silencio, ¿no? Pero fíjate esta implicación, o sea, lo que puede implicar para muchas personas el poder manifestarse, así como tú lo dices, el decir, pues es que yo estoy aquí presente, también tengo una voz, también tengo algo que expresar, también tengo algo que contribuir, pero como en el mundo las dinámicas se van normalizando y las dinámicas se van engranando de una forma, entonces el salir de una condición hacia otra implica mover engranajes. Y esos engranajes tienen que ver con la manera en la que interactúas con las otras personas. Entonces, por supuesto, quizás tú te animes, y no necesariamente pelees, no necesariamente lances el grito o no, simplemente di mi opinión, dije lo que pensaba y me implicó cosas, ¿no? Ahí es donde también tenemos que reconocer que de alguna forma el que nosotros estemos también inmersos en esta dinámica de darle mayor peso a lo que las demás personas influyen en nosotros es también porque hemos encontrado un cierto beneficio en ello. Un beneficio de comodidad incómoda. Porque bueno, es comodidad en algún punto, pero en otros puntos incómodo hacia contigo mismo. Y esa es la parte en donde tendríamos que aprender también o afrontar el renunciar a ciertas comodidades. Y al decir, pues sí, para que esta situación mejore, pues yo voy a tener que renunciar a esta postura que hasta ahora he tomado. Y esto va a tener que mover engranajes. Claro, la intención es que se muevan los engranajes para bien. Pero pues eso ya depende de muchos factores, ¿no? Para mí, la vida es una larga caminata. Y definitivamente el paso que se dé o el primer paso que se dé es altamente significativo. Pero un paso no son todos los pasos. En este ejemplo que tú nos compartes, veo también algo muy valioso. Finalmente esta persona está expresándose después de un tiempo de la no expresión. Ese no es un mal signo, no es una mala señal, no es una mala señal. Que hubo de pronto una tensión en la atmósfera, sí, pero aquí va mi reflexión. Es que todos los inicios tienen esa característica. Siempre se inicia con lo que se tiene, con lo que se puede y en dónde está uno emocionalmente. Sí. Pero es aquí una oportunidad de crecimiento, sigo con tu ejemplo,
una oportunidad de superación de esta misma persona, en donde ya dio el primer paso. Ahora hay que seguir dando los otros pasos para poder encontrar las formas más adecuadas, más sabias, para ir tejiendo ese contacto, esa relación, esa retroalimentación. Pero eso implica recorrido. También implica crecimiento, apertura, ajuste, perfección. Pero yo llego a la conclusión, es que eso es la vida. Y finalmente estamos aquí para eso. Para mí no es casualidad ni mala suerte o mala fortuna de que esta persona tenga una pareja con esas características. Considero que es la pareja que el universo eligió para él, para que tenga la oportunidad en algún momento de sentir cierta presión y cierta necesidad profunda de hablar, de expresar. Eso es escuela, eso es aprendizaje, pero hay que verlo efectivamente con estos ojos o con esta mirada. Tratar de llevar un enfoque filosófico a nuestros propios pasos diarios para darle un sentido o un significado de crecimiento y de superación. Y es a partir de ahí donde considero cualquier rumbo, cualquier ruta nos llevará sin duda al mejor puerto de nuestra propia existencia, porque además traemos todo el diseño para ser felices. Traemos todo el potencial para poder amar en la esfera más alta y más sublime. Traemos todo el potencial para tener éxito y abundancia. Pero eso es parte del potencial que traemos. Que se desarrolle o no, en gran medida, dependerá de nosotros. Pero que tenemos esa posibilidad, sí. Pero además en este asunto, en nada de lo que vivimos es casual. El universo nos ofrece y el universo también nos da los elementos, los entornos para ir descubriéndonos. Si lo vemos desde este ángulo, nada es casual. Todo tiene un propósito, todo tiene un gran significado. Aquí la idea es, sigue creciendo, sigue agarrando mensajes que te den más luz, más conciencia, más superación. Y en esa medida vas a ir también desempeñándote con mayor habilidad, con mayor fuerza cuando se requiera. Pero me refiero fuerza del ser, la fuerza del espíritu, o posiblemente en otro momento con energía más armoniosa, más comprensiva, más contemplativa, pero finalmente así es como vamos descubriendo las características de nuestro propio plumaje, de ese plumaje que forma parte de nuestra propia alma. Lo importante de esto es que, así tal cual como tú lo dices, bueno, la vida se va organizando de alguna manera para darnos el escenario en el que necesitamos aprender algo. Y en la medida que nosotros nos atrevemos a dar esos pasos de crecimiento, pueden ser pasitos pequeños, pueden ser saltos, pero bueno, finalmente cuando encontramos esa voluntad para hacerlo, también es un mensaje que nosotros podemos mandar hacia la vida, hacia esas leyes o incluso hacia nosotros mismos, y eso repercute. O sea, no es solamente la repercusión posiblemente negativa que pueda haber, sino la repercusión en cuanto a lo que yo estoy estableciendo para mí. O sea, dejé de darle importancia a esa crítica que los demás pudieran hacer de mí. Entonces, al dar ese paso, yo estoy estableciendo un modelo de vida diferente, una condición de vida diferente. Y posiblemente se abra otro escenario en tu vida en donde haya otras cosas, pero eso ya no. O sea, eso ya no va a estar ya no va a estar, o ya no va a ser parte de las materias que tengas que cursar o que tener que pasar. Entonces también es importante eso. Si hay algo pendiente y tú lo postergas, si le das la vuelta, si una y otra vez vuelves a lo mismo, a la misma comprensión, pero sin dar ese paso, entonces únicamente postergas la lección más lo que se vaya acumulando. Sí, finalmente diré, lo que vives es tu mensaje y al mismo tiempo tu oportunidad.
Si una persona está en un entorno de limitación material económica, ahí está el mensaje. Supérate, desarrolla habilidades, genera más impulso interno para que puedas conquistar otros niveles. No gastes tanto. Relación de pareja, como tú decías, difícil. Ahí está el mensaje. Es la oportunidad que te encuentres a ti en amor, en comprensión, en persuasión, en cobijo, en entrega. Y si tú sigues esa ruta, que será el camino hacia el grial, el camino hacia ese gran tesoro, es ahí donde se da la alquimia perfecta con la vida, la interacción sabia. Y llegas a un punto en donde dices, no, el conflicto, el problema no era mi pareja. Es que no había visto la oportunidad y el camino a seguir para poder encontrarme y para poder desarrollarme. Así es. Bien, Emeterio, pues por el día de hoy terminamos con esto. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron y sigan presentes aquí en el canal para continuar con estos podcasts. Les recomendamos que se inscriban si no están inscritos para que les aparezca cada notificación que tengamos. Y bueno, esta es la tercera temporada que tenemos para ustedes. Estamos arrancando esta etapa. Así que bueno, los esperamos aquí en este podcast. Hasta pronto.